Hola a todos, bienvenidos un día más a NBA Diario. Hemos tenido esta noche los 4 primeros partidos de playoffs de la temporada y la verdad que no han decepcionado. Hemos tenido partidos interesantes, sorpresas y grandes actuaciones individuales. Vamos a analizarlos. La jornada de playoffs empezaba con un partido a las 7 de la tarde, horario español, entre Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers. Los Cleveland Cavaliers se llevaron el partido 113-126, poniendo el 0-1 a su favor en la serie de playoffs. En Toronto, R.J. Barrett metió 24 puntos, Scottie Barnes metió 21 puntos y 7 asistencias y Jamal Shead metió 17 puntos en su primer partido como titular en playoffs. En el lado de Cleveland tuvimos a un Donovan Mitchell estelar con 32 puntos, Max Strus metiendo 24 puntos, 4 triples desde el banquillo y James Harden metiendo 22 puntos y 10 asistencias. El partido empezó bastante disputado, Toronto estaba metiendo muchos tiros, un porcentaje la verdad bastante más alto al que nos suelen acostumbrar. Jamal Shead estaba metiendo los triples, Scottie Barnes, Brandon Ingram salió muy fuerte, pero también por el lado de Cleveland, James Harden y Donovan Mitchell estaban metiendo muchos tiros y manteniendo al equipo compitiendo. Y no fue hasta el tercer cuarto donde ya la distancia se rompió completamente con un Max Strus metiendo triples, Evan Mobley metiendo buenas posesiones al poste y sobre todo haciendo más difícil la vida de Toronto. Toronto hubo algunos momentos luego al final que sí que fue acortando distancia, pero no era suficiente ya para cortar esa gran distancia que había metido Cleveland y Cleveland fue capaz de llevarse el partido poniendo una victoria bastante importante. Es un gran primer partido para los Cleveland Cavaliers. Yo lo puse como una de las series que creía que iba a estar más competida y desde el primer momento Cleveland ha salido, como dirían los americanos, setting the tone. Un gran partido de sus dos estrellas, tanto Harden como Donovan Mitchell. Donovan Mitchell lleva una racha de más de 9 partidos seguidos de que el primer partido de la serie de playoffs mete 30 puntos y hoy no, fue igual, o sea, fue una capacidad de meter tiros, de llevar al equipo, de tener un ataque importante en momentos importantes. Y luego James Harden también hizo un gran partido, sobre todo en la primera parte estaba metiendo más tiros, pero también todo lo que es capaz de distribuir Harden, como luego con todos los defensores que atrae, cómo es capaz de meter buenos balones a sus pivots, hacer que jueguen mejor junto a él. Partido muy sólido. En el lado de Cleveland también hemos tenido una gran actuación de Max Strus saliendo desde el banquillo, un jugador que sabemos que para ellos va a ser clave, jugador que estuvo hasta marzo lesionado durante toda la temporada por un problema en el tobillo y ayer sale, tiene algunas posesiones defensivas muy buenas y luego en ese tercer cuarto empieza a meter triples y es con él que Cleveland abre esa distancia que luego sería clave para ganar el partido. También sacaron un buen rendimiento, yo creo, de Mobley, que cuando Mobley está a un nivel alto es cuando Cleveland está en su mejor momento. Ataca mucho a Scottie Barnes, le saca buenos puntos contra él en el tercer cuarto. Luego el impacto defensivo que siempre tiene Mobley también es muy positivo. En general es un primer partido de Cleveland muy fuerte, que en el que han conseguido sacar provecho de casi todos sus jugadores de rotación, igual exceptuando a Jalen Tyson, que fue el único que igual se le fue un poco grande, se le hizo un poco grande su primer partido así en playoffs y se cargó de faltas, pero el resto rindieron todos, estuvieron muy bien atrás, fueron capaces de jugar el partido entero al estilo de juego que ellos querían y sobre todo de dar un golpe en la mesa en un primer partido y decir, aquí estamos, nosotros nos consideramos que somos candidatos a todo en esta conferencia este y eso, una muy buena actuación de Cleveland en un primer partido que yo tenía ganas de ver, a ver cómo iba a reaccionar Toronto y realmente Cleveland da buenas sensaciones y veremos cómo siguen a partir de aquí. Mientras que en el lado de Toronto, para mí todo el partido Toronto estaba jugando a un juego que a ellos no le beneficia. Sabemos que es un equipo que les encanta jugar el meter manos en defensa, forzar pérdidas y luego correr transiciones. Ayer no son capaces de hacer eso. Desde el primer momento sí que se mantienen un poco en el partido, pero es más bien por una irregularidad en el porcentaje de tiros que están metiendo, porque al final están metiendo muchos triples Scottie Barnes, Jamal Shead y jugadores que normalmente tiran porcentajes bastante bajos. Y al momento que esos triples dejaron de entrar, se notó que su ataque se hace muy estático. Les faltaba muchísimo Immanuel Quickley ayer, que vale que no es Shai Gilgeous-Alexander y Immanuel Quickley, pero para ellos es muy importante porque es un jugador que les da esa velocidad en ataque y que es muy bueno para jugar en esas transiciones. Y ayer no tenían eso. Además tenía una carga de minutos muy alta Jamal Shead, que aunque sí que hace un buen partido ofensivo, sí que yo le vi muchos momentos donde
Se notó que era su primera vez en un partido así importante y poco nervioso además. Pero bueno, en general tampoco es una mala actuación de él. Tampoco creo que es una horrible actuación de Toronto, sino que se han encontrado a un equipo de Cleveland muy bueno, al que jugó al estilo de juego que quieren ellos. Cleveland no quiere un ritmo rápido, quiere poder jugar sus sets con Harden con el balón, hacer las jugadas, pick and rolls, etcétera. Y Toronto sufre mucho cuando no tiene que jugar en transición y tienen que proponer ellos el ataque. Entonces, bueno, veremos si para el siguiente partido son capaces de cambiar un poco eso, al menos con una defensa un poco más agresiva. También no sacaron tampoco muchísimo valor de su rotación. Ayer Mamu Kelashvili no les da mucho desde el banquillo. Otros jugadores, Jacoby Walter, etcétera, no tienen tampoco un día en especial que digas, oye, pues al menos sacaron a alguien del banquillo metiendo muchos triples. Los titulares tuvieron momentos, por ejemplo, Brandon Ingram estuvo muy bien al principio, pero luego fue desapareciendo durante el partido. RJ Barrett tuvo algún momento, al igual que Scottie Barnes, pero nada fue constante para ellos. Y mi MVP del partido va a estar entre Donovan Mitchell y Max Strus. Y oye, mira, yo sé que el partido de Donovan Mitchell es muy bueno, pero se lo voy a dar a Max Strus porque la verdad que tiene mucho mérito que después de haber estado lesionado la temporada entera, haber podido tener su primer partido de playoffs, no sale de titular porque Kenny Atkinson elige a Dwayne Wade para cubrir sobre todo a Brandon Ingram por tema tamaño. Y Max Strus sale desde el banquillo, hace un partidazo, le da mucha energía al equipo. Y recuerda que es ese jugador que es clave para estos Cleveland Cavaliers, que cuando los hemos visto en su mejor momento es con Max Strus metiendo triples y siendo ese jugador. Y si está a este nivel, yo creo que acabará siendo ese jugador titular junto a los cuatro grandes que tiene Cleveland. La noche luego siguió con un Minnesota Timberwolves Denver Nuggets que se llevaron los Nuggets 105-116 poniendo el 0-1 a su favor en la eliminatoria. En el lado de los Wolves, Anthony Edwards metió 22 puntos, Rudy Gobert metió 17 y cogió 10 rebotes, y Julius Randle metió 16 puntos. Mientras que en el lado de los Nuggets, Jamal Murray metió 30 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes, triple doble de Jokic de 25 puntos, 11 asistencias y 13 rebotes, y también sacaron 17 puntos de Aaron Gordon. El partido empezó con Minnesota saliendo bastante bien, teniendo triples de DiVincenzo y de otros jugadores. Pero Denver se fue manteniendo más o menos al resultado luego en el segundo cuarto. Empezaron a jugar ya más entre Jokic y Jamal Murray. Y luego fue en el tercer cuarto donde Minnesota le empezó a costar generar algo de ataque. Y Denver empezó a jugar ya su juego, abrió una distancia que luego en el último cuarto Minnesota rompería un poquito, pero que Denver sería capaz de llevarse hasta el final para poner el 1-0 en la eliminatoria. Una eliminatoria que creemos que va a ser de las más disputadas. En el lado de Minnesota, para mí el punto más positivo es Rudy Gobert. La verdad que Chris Finch lo puso a defender uno para uno a Nikola Jokic y creo que hace un bastante buen trabajo durante todo el partido Rudy Gobert, sobre todo al principio del partido. Tiene a Jokic que no genera él puntos para él mismo, mete muchas manos, le juega bastante físico. Creo que es un partido bastante sólido Rudy Gobert, cuando normalmente contra Nikola Jokic es un jugador que le suele costar. Así que por ese lado bastante positivo. Anthony Edwards tuvo momentos, pero durante todo el partido se le vio que aún tiene molestias en esa rodilla y a ver cuánto le está afectando en su rendimiento. Estaba bastante forzado luego en otros momentos y veremos si eso no va a ser un problema durante toda la eliminatoria, porque es una lesión de una tendinitis, si no estoy equivocado, y es de esas que parece ser que lo más probable es que jugando este tipo de minutos la vaya a tener durante toda la eliminatoria y a ver cuánto le afecta. Luego también por el lado de Minnesota, bastante mal Julius Randle. Denver literalmente hubo momentos que le estaba dejando solo desde la línea de 3 diciendo, mira, si nos quiere ganar Randle en el triple que nos gana así. Y el único momento en el que más o menos empieza a aparecer es en el último cuarto, donde yo creo que Minnesota va a tener que buscarle más, que es generando desde el poste, que es donde mejor está Julius Randle. Y en esos minutos en los que Minnesota es capaz de al menos romper un poco la ventaja de Denver, es generando desde el poste Julius Randle, encontrando gente fuera y moviéndose a partir de ahí. Pero su partido en general es bastante flojo y deja mucho que desear. Y a ver qué hace Minnesota con las rotaciones, porque durante este partido a mí me sorprendió mucho que fueron a Mike Conley. Mike Conley jugó bastante,
y jugó un total de 11 minutos y yo no esperaba que iba a estar. Lo puso sobre todo Chris Finch porque necesitaba algo de veteranía y alguien que cogiese la bola y organizase un poco al equipo. No me gustó en el tercer cuarto cuando les juntó a Mike Conley, a Ayo Sunmu y a Bones Highland. Hubo ahí un momento que estaban los tres bases juntos y yo no entendí muy bien la rotación. Nash Reed tampoco jugó tanto ayer, le costó estar en pista, pero sí que sacaron, yo creo, buenos minutos de Dante DiVincenzo. Me gustó a Yodosunmu saliendo desde el banquillo, hace un buen trabajo defensivo, aunque ayer pitan bastantes faltas a Jamal Murray, que lo hablaremos ahora. Pero bueno, yo creo que Minnesota tiene una base allí de que en un partido en el que tampoco ha sido lo más eficiente ni Anthony Edwards ni Julius Randle, no han estado tan lejos de los Nuggets. Y bueno, a ver cómo construyen a partir de aquí. Mientras que en el lado de los Nuggets te quedas sobre todo con Jamal Murray mete 30 puntos, aunque la gran mayoría de ellos son desde la línea de tiro libre. Es un partido en el que los árbitros pitan muchas faltas, pero bueno, sabemos que Jamal Murray es un jugador que es muy listo a la hora de conseguir que le piten esas faltas y que cuando entra en playoffs sabemos que es un jugador letal y ayer lo demuestra. Para mí hace un muy buen partido jugando con Jokic y Jokic en un partido que para sus estándares no es de sus mejores partidos y estamos hablando de un partido en el que mete 25 puntos, 11 asistencias y 13 rebotes, ¿vale? Eso es el tipo de jugador que estamos hablando con Jokic, pero sí que es capaz de generar bastante para sus jugadores y cuando entran a jugar todo el rato entre Jamal Murray y Nikola Jokic, realmente es imparable. Les mete algunos triples Christian Brown bastante importantes. Aaron Gordon tiene algún momento bueno, sobre todo al final del partido, porque al principio se carga de faltas. Y bueno, para ellos es importante eso, conseguir algunos minutos decentes de jugadores secundarios. Eh, no fue tan horrible los minutos sin Jokic, o sea, fueron capaces de sobrevivir. Creo que Bruce Brown tiene algún buen momento. Y bueno, sobre Spencer Jones también tiene ahí algún momento en el que mete un triple y le hacen falta, o le hacen falta en un triple. Así que buen primer partido para Denver, la verdad, que pone un golpe en la mesa sobre un rival como Minnesota, que para ellos es duro. Y vamos a ver cómo sigue evolucionando una serie que tiene pinta de ser de las más disputadas. Mi MVP del partido va a ser el juego entre Jokic y Jamal Murray. Lo de siempre, ¿no? Cuando juegan ellos dos y se asocian, es una combinación realmente imparable todo lo que generan entre ellos y para el resto de compañeros y la clave para Minnesota va a ser qué van a hacer para intentar frenar eso. Sabemos que han sido capaces de vencerlo hace unos años, eso sí, ahora tiene una nueva plantilla, ya no tienen a Towns, está Randle. Así que bueno, veremos qué cambia Finch para el siguiente partido, ver si es simplemente tener un mejor nivel de Randle o de Anthony Edwards. Pero bueno, 1-0 Nuggets y a ver cómo evoluciona esta serie, que yo es de la que más pendiente voy a estar. Tuvimos luego un Atlanta Hawks New York Knicks, que se llevaron los Knicks 102-113. En el lado de Atlanta, CJ McCollum metió 26 puntos, Jalen Johnson 23 puntos y 7 rebotes, y Onyeka Okongwu metió 19 puntos metiendo 4 triples. En el lado de Nueva York, Jalen Brunson metió 28 puntos, en los que metió 19 en el primer cuarto, 25 puntos, 8 rebotes de Karl Anthony Towns y 18 puntos también de OG Anunoby. Fue un partido desde el principio muy movido, en el que Atlanta le propuso un estilo de juego que suele ser el que más se le complica a los Knicks, de jugar rápido, jugar a transiciones y un ritmo de partido rápido. El primer cuarto fue todo Branson en el lado de los Knicks, metió 19 puntos y estaba metiendo tiros desde todos lados y no eran capaces de frenarle los Hawks. Pero bueno, luego Atlanta, jugando a ese estilo rápido, sí que fue capaz de mantenerse en el partido y llegamos al final de la primera mitad completamente igualados. Luego, en el tercer cuarto ya se fue abriendo un poco más la diferencia para los Knicks. Los Knicks salieron bastante mejor defensivamente en la segunda mitad. Y eso se confirmó luego en el último cuarto con una muy buena defensa de los Knicks, buenos minutos de Karl Anthony Towns para sentenciar un partido y poner el 0-1. En el lado de Atlanta resalto que para ellos es un golpe duro no haber ganado un partido en el que sobre todo empezaron a salir jugando a lo que ellos querían, forzando a los Knicks a jugar a un juego rápido, que ya de años anteriores sabemos que no es lo que normalmente se les suele dar mejor, por ejemplo en la eliminatoria contra los Pacers. Tuvieron un buen nivel de CJ McCollum, tuvieron un nivel bueno también de Jalen Johnson.
Hoy, por ejemplo, les faltó Nickel Alexander-Walker, pero también llegados al último momento te plantas en lo que ya había la duda antes de empezar la serie, que era cuando llegue un último cuarto y tengas el partido más o menos cerca, quién cierra y quién es el que coge el balón y te gana el partido. Y otra vez vuelven a tener problema con eso, no lo consiguen ni con CJ McCollum ni con Jalen Johnson. Y sobre todo para mí eso, que jugando a lo que tú querías, los Knicks han sido capaces de ganarte en un partido que los Knicks también tienen bastantes pérdidas y no es su mejor exhibición, no ha sido capaz de ganarles y a ver cómo reaccionas desde aquí. Tampoco me encantó la rotación que tiene Atlanta, tiene un problema en el tamaño en esta serie. Onyeka Okongwu hace un mal partido, sobre todo porque mete bastantes triples en el lado ofensivo, pero sí que es cierto que luego Karl Anthony Towns y Mitchell Robinson tienen mucha ventaja cuando juegan contra estos jugadores por diferencia de altura. Luego tienes, claro, desde el banquillo a Mo Gay, que tampoco te da mucho. Intenta Quinn Snyder jugar al principio del partido con Zaccharie Risacher, sobre todo por el tamaño del jugador, pero Risacher no puede pichar la cancha, o sea, no está casi para jugar. En temporada regular, pues imagínate a nivel playoffs. El único que tienes así de pivot grande en tu plantilla ahora mismo es Tony Bradley, que lo has traído, que ni siquiera estaba jugando y no lo vas a poner a jugar en la serie de playoffs porque te van a destrozar. Y es simplemente eso, encontrar una respuesta de cuando tienes que cerrar los partidos, a quién vas a ir y qué vas a conseguir. Y sobre todo, si los Knicks no están en su mejor momento, son estos los partidos que tienes que ser capaz de cerrar y ganar, y hoy no han sido capaces. Mientras que en el lado de los Knicks tuvieron un primer cuarto de Branson estelar, que normalmente suele ser al revés, porque en los últimos partidos que hemos visto, sobre todo el último partido contra Atlanta, a Branson le costó entrar en partido y fue al final cuando más brilló, y hoy fue completamente al contrario, salió muy bien metiendo todos los tiros y manteniendo a los Knicks en el partido, y luego fue a menos durante todo el partido, pero fueron apareciendo otros jugadores. Para mí, muy importante Josh Hart en este equipo y sobre todo en este tipo de partidos. Josh Hart es un jugador que se le da muy bien jugar a este tipo de juego que juega Atlanta. Es muy bueno en el ataque en transición, cogiendo rebotes, poniendo los pases a salida. Entonces, para mí, Josh Hart es una clave en esta serie y hoy creo que ha hecho un muy buen partido. También defiende bastante bien a Jalen Johnson. Y luego, lo de siempre, el cierre del partido de los Knicks salieron muy bien en esa segunda parte, mejoraron mucho la defensa y a este nivel defensivo es donde ves a los Knicks realmente llegando lejos en playoffs. Me gustó el cierre de partido de Karl Anthony Towns. El partido entero de Towns es raro porque tiene momentos. Es un poco montaña rusa, ¿no? Yo tengo momentos que es como wow y luego otros momentos que ¿por qué harías eso? No me gusta al principio cómo defiende los pick and rolls, porque si te ponen con Dyson Daniels es única y exclusivamente para que tú des mucho espacio porque Daniels no puede tirar, y hay muchas ocasiones al principio en las que Town sale demasiado y a partir de ahí consiguen bandejas fáciles debajo del aro. Pero luego también tiene momentos en ataque donde él generando desde fuera y sacando al pivot, saca muy buenos pases adentro a jugadores que cortan, pero también luego tiene otros momentos en los que intenta ese pase y se convierten en pérdidas. Pero al final del partido tiene varias acciones muy importantes, en defensa tiene algunos momentos de tapones también clave y es muy importante para ese cierre de partido de los Knicks. Entonces, para mí, mi MVP del partido va a ser la defensa de los Knicks del segundo cuarto, de la segunda mitad, perdona. Creo que es el momento clave en el que Nueva York es capaz de llevarse para ellos el partido, es capaz de frenar un poco ese ritmo de Atlanta, llevarse el partido al terreno que ellos quieren y poner un 0-1 bastante contundente en la eliminatoria. Que bueno, veremos eso en los siguientes partidos, pero si Nueva York sigue a este nivel, demuestra por qué se le debería tener en cuenta como uno de los candidatos del este. Y luego tuvimos la mayor sorpresa de la noche. Los Ángeles Lakers ganaron 107-98 a los Houston Rockets. Alperen Sengun metió 19.6 asistencias y 8 rebotes, 17 puntos de Rich Shepard y otros 17 de Amen Thompson, mientras que en el lado de los Lakers, Luke Kennard estalló a 27 puntos, tuvimos un DeAndre Ayton con 19 puntos y 11 rebotes y LeBron James con 19 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes. El partido desde el principio ya era más asequible para los Lakers porque se confirmó que Kevin Durant no iba a jugar el partido debido a lo que ya habíamos comentado del problema de rodilla que decía que iba a ser cuestionable. Al final no jugó.
Y era un partido en el que entonces todo el foco pasaba a estar encima de Alperen Sengun y de los Houston Rockets de, oye, no tenemos a Durant, tienen que ganar el primer partido porque para los Lakers poder ya rascar partidos desde el principio puede alargar la serie y puede llevar a que vuelvan Luka Doncic y Austin Reeves en algún momento. Y durante todo el partido los Rockets a mí me defraudaron muchísimo. Los Lakers salieron con una actitud tremenda, eh, empezó a meter tiros de todo el mundo, Marcus Smart, Luke Kennard, LeBron, Rui Hachimura, también metió triples hasta Jarrett Vanderbilt. O sea, los Lakers salieron completamente a comerse el partido y en el lado de los Rockets volvimos a ver el problema de siempre y aún por encima aún más grave, porque ya es un equipo que teníamos de antes que tenía un grave problema en la generación ofensiva y que mucho de ello era simplemente dar el balón a Durant y que Durant cree algo porque es un extraterrestre en ataque, ¿no? Pero hoy te falta tu mejor jugador. Entonces, era el momento de que Alperen Sengun diese un paso hacia adelante y dijese, oye, que yo por eso estoy considerado como una superestrella. Y el partido de Sengun es una decepción espectacular. O sea, realmente tú no puedes plantarte en un partido tan importante de playoffs y vale que sí, luego acaba con 19-6-8, pero las sensaciones de un jugador que no puede llevar a su equipo a ningún lado, que no se le debe considerar como una superestrella, muy ineficiente en ataque y sobre todo resalta él un gran partido en el otro lado de un pívot como de Andre Ayton, que tampoco es que estemos hablando aquí de Nikola Jokic. Y para mí esto es muy preocupante porque hace depender a los Rockets muchísimo de Kevin Durant, mucho más de lo que necesitarían. Y Alperen Sengun, si no es capaz de en esta serie en la que se está enfrentando a una rotación de pivots de DeAndre Ayton y Jackson Hayes, no es capaz de generar y dominar en un partido así, ¿qué va a tener si sigue pasando los Rockets, si siguen pasando rondas? ¿Qué va a hacer contra los otros? Porque esta, probablemente junto a los Phoenix Suns, es la rotación de pivots más débil que se va a encontrar en todo playoffs. Porque como gane Oklahoma, te estás pegando contra Holmgren y Hartenstein. Como gane San Antonio, tienes a Wembanyama. Como gane Denver, tienes a Nikola Jokic. Ese es el nivel al que te tienes que enfrentar si tú quieres estar ahí arriba. Y Sengun no ha estado a la altura. Ya es un equipo que le cuesta generar ofensivamente y ayer o sea, este partido es difícil de ver a los Rockets en ataque, les cuesta muchísimo, no generan nada fuerte y luego en defensa tampoco es que me hayan parecido increíbles. Es cierto que los Lakers tiran un porcentaje muy alto, vamos a llegar ahora a ello, porque al final los Lakers acaban el partido tirando 61% en tiros de campo y 53% en el triple. Luke Kennard tiene un partido espectacular metiendo 27 puntos. LeBron James es LeBron James, coge las riendas del equipo, todo lo que genera, tanto él individualmente como para el resto de sus compañeros, distribuyendo el juego. DeAndre Ayton hace un gran partido, sobre todo contra Sengun. Tienes también buenos momentos de Hachimura, que mete bastantes tiros. Tienes buenos momentos de Marcus Smart, que me gustó bastante. No sé, en general un partido de Lakers importantísimo para ellos, completamente clave, ya que has conseguido sacar. Ya la clave de la serie para los Lakers era sacar un partido, sacar dos y extenderlo. Y ya en el primer partido has sido capaz de sacar uno, aprovechándote de que a ellos le faltaba Kevin Durant. Pues bueno, cuidado que si luego coges otro, ahora sí que se va a hablar seriamente de si va a llegar en algún punto LeBron, Luka y Austin Reeves a jugar. Y además cabe destacar que esta es la serie que más se extiende a lo largo de los playoffs, porque empieza el primer día y acaba el último. Entonces, LeBron va a tener más tiempo para descansar, que para él con su edad es muy importante. También eso le beneficia a los Rockets por otro lado, pero los Rockets, las lesiones que tienen tanto de Fred VanVleet como de Steven Adams son jugadores que no van a volver, mientras que los Lakers, las lesiones de Austin Reeves y Luka Doncic, cuanto más sean capaces de extender, más posibilidades hay que vuelvan. Y sobre todo eso, el nivel que han sido capaces de sacar de jugadores en este partido como Luke Kennard, que se va a llevar mi MVP del partido. El partido de Luke Kennard es espectacular, los tiros que mete, la eficiencia con lo que lo hace, y que incluso Luke Kennard jugando en momentos de base y dirigiendo al equipo. Pero para mí simplemente aplaudir a los Lakers por el esfuerzo con el que salieron, el partido que le han planteado a los Rockets y que han sacado un resultado que es muy favorable para ellos
y que les da esa sensación de, oye, poder soñar de que nos podemos llevar esta serie, que se pueden llevar por delante a los Rockets, y los Rockets simplemente continúan decepcionando y como no se pongan las pilas, no se pueden llevar como caigan eliminados en primera ronda, puede ser un desastre para este equipo. Y a ver si Kevin Durant está para el siguiente partido. Yo quiero suponer que sí, pero como no esté, cuidado que no se ponga 0-2 Lakers y a ver qué haces desde ahí. Y nada, esto ha sido todo por el análisis de los partidos de hoy. Hoy volvemos a tener una jornada de 4 partidos de playoffs. Tenemos a las 7 españolas un partido por la tarde entre los 76ers y los Celtics. Luego juegan a las 9:30 de la noche los Suns y los Thunder. A las 12:30 tenemos el Magic Pistons y por último a las 3 de la mañana un Portland Trail Blazers San Antonio Spurs. Y bueno, nada más por los partidos de hoy. Mañana tendremos otro vídeo analizando los partidos de mañana. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dadle a like, suscribiros, comentad qué os ha parecido, los partidos, alguna sorpresa, qué opináis de las actuaciones de los distintos jugadores y equipos. Compartidlo con vuestros amigos y amigas si os ha gustado. Y nada, nos vemos mañana con el análisis de los siguientes partidos. Muchas gracias. Chao.